El cimiento correcto. Vamos a estar viendo hoy, recordando doctrina, así de que usted va a tener su Biblia abierta y el que no trajo Biblia va a estar revisando en las pantallas, bien pendiente para que estemos en el mismo espíritu. Voy a estar viendo algunas citas bíblicas y vamos a crecer hoy en el cimiento correcto. Primera de Corintios capítulo 3 versos 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Quiero resaltar esa parte. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Cuál es el fundamento correcto? Jesucristo. Lo decía el apóstol Pablo a los Corintios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo dice también a los Efesios capítulo 2 versos 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Resalta el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En estos pasajes se compara la vida del creyente con un edificio. Mire cómo es la palabra de hermosa, que siempre está clara y expuesta de una manera sencilla para que usted y yo la podamos entender con facilidad. Entonces el apóstol habla en los Corintios y en Efesios acerca de cómo compara la vida del cristiano con un edificio. Ambos pasajes hablan de la construcción de un edificio, pero la parte más importante para que un edificio se levante fuerte y firme es la estructura, es el cimiento. El cimiento es lo que hace que el edificio sea fuerte o sea débil. Es que se pueda levantar una gran edificación o haya que hacer algo muy sencillo. Un cimiento débil soportará un edificio pequeño, pero un gran cimiento soportará un gran edificio, una gran construcción. Así de que hay una relación directa entre el cimiento y el edificio. Pasa lo mismo con la vida espiritual. Hay una gran relación entre los cimientos y lo que Dios va a hacer, la gran obra, el gran edificio que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. No sé si usted ha visto algún edificio que se haya venido abajo, pero hemos visto, así sea, no sé, en películas o como sea, hemos visto edificios que se han venido abajo. Este año, en junio, en Miami, un edificio se vino abajo. Un edificio de 12 pisos, el Champlain Towers. Yo anotaba acá porque lo leí y decía que y cuando entraba a mirar por qué se vino abajo el edificio, 12 pisos que se vinieron abajo, porque sus cimientos no lograron soportar la edificación. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Cuando los cimientos no son suficientemente fuertes, no logran soportar lo grande que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Y muchos estallan, y muchos se revientan, y muchos no soportan. ¿Por qué? Porque no establecieron un cimiento fuerte, unos buenos cimientos, unos buenos fundamentos, unas buenas bases que hagan que la gran obra que el Señor planeó para usted y para mí se hagan una realidad. ¿Y cuántos empezaron su vida espiritual con sueños, anhelos y planificaron un gran edificio?
Porque cuando uno se acerca al Señor, hace planes, uno sueña, uno mira en grande, su libro de sueños. Y a veces con el paso del tiempo se va menguando en la fe, en vez de crecer. Y algunos planearon un gran edificio, así como el Señor tuvo para nosotros las mejores bendiciones espirituales en lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo hablábamos hace poco, ¿no? Efesios 1:3. Él planeó para nosotros un sinnúmero de bendiciones espirituales. Trasladémoslo al pasaje de Corintios y Efesios. Un gran edificio. Eso es lo que el Señor planeó para nosotros. Un gran edificio. Pero a algunos va pasando el tiempo y empiezan a hundirse, el edificio empieza a resquebrajarse, empiezan a apartarse y el edificio se viene abajo en algunos casos. Se derrumban por completo. No quedan más que ruinas. Y cuando uno entra a ver, no queda nada del gran edificio que el Señor un día planeó. ¿Por qué? Porque los cimientos no se consolidaron fuertes, no se trabajó en los cimientos. Quiero enseñarle algunas cosas. La primera, Cristo es la roca. El cimiento establecido por Dios para la vida cristiana es Jesucristo. ¿Cuál es nuestro cimiento en la vida cristiana? Jesucristo. Lo dice el pasaje que leímos en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, queridos hermanos, en la fe de la vida del cristiano. El fundamento, la piedra angular es Jesucristo. Para nosotros como cristianos es Cristo. Si usted edifica su vida sobre el fundamento correcto, que es Cristo, déjeme decirle que cosas buenas le esperan y un gran edificio será edificado y muchos se sorprenderán. A pesar de que en el comienzo cuando usted ve una obra y se abre un gran hueco, ¿cierto? Cuando uno dice, uy, pero ese hueco que abrieron, es que están así. En la medida en la que se hace un gran hueco y se preparan unos grandes cimientos, uno dice, uy, va a haber un edificio tremendo ahí, va a haber un gran edificio. Cuando usted ve una edificación, si ve algo sencillo, seguro van a levantar una plantica, máximo 2 planticas. Pero cuando se va a levantar un gran edificio, que es como Pablo nos compara en la vida cristiana, como con un gran edificio, los cimientos tienen que ser muy buenos. Queridos hermanos, tenemos que trabajar en esos cimientos para que el edificio se mantenga fuerte, para que el edificio se levante y podamos seguir creciendo. ¿Sabe? Tuve la oportunidad de estar en un edificio de 113 pisos y yo decía, wow, ¿cómo se mantiene en pie un edificio de tantos pisos? De 113 pisos. Es increíble, ¿cierto? Para nosotros ya un edificio de 12 pisos es alto. Uno se sube a un edificio y ya como que se siente 113 pisos. Tiene que tener muy buenos cimientos. Y yo creo que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es un edificio de más de 113 pisos. Y yo sé que el Señor tiene planes porque las bendiciones espirituales y lo que Dios planeó antes de la fundación del mundo para nosotros es grande. Los planes que el Señor tiene. Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 6. Lo confirma el apóstol Pedro. En Primera de Pedro 2 versos 4 al 6. Ahora ustedes se acercan a Cristo, o sea nosotros, quien es la piedra viva principal del templo de Dios, el fundamento. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las escrituras. Mire lo que dice, pongo en Jerusalén, está el apóstol Pedro citando lo que había dicho el profeta Isaías muchos años antes. Y dice, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra. Y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que ponga el fundamento correcto jamás será avergonzado. Todo el que establezca a Jesucristo como el centro de su vida y el fundamento de su vida jamás será avergonzado. Lo dijo Pedro, lo confirma. Pedro estaba hablando acerca de una profecía del profeta Isaías 28:16. Isaías capítulo 28 verso 16. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, en la iglesia, una piedra sólida y probada.
Es una piedra preciosa, principal, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice primero Pedro y dice: el que crea, todo el que confíe en él, jamás será avergonzado. Recordando lo que dice el profeta Isaías, es una piedra preciosa principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Mire qué hermoso. El que establezca el fundamento firme jamás será avergonzado. El que establezca un cimiento firme jamás será sacudido. Pueden venir temblores, pero el edificio no se vendrá abajo. Pueden venir temblores o movimientos o vientos, pero el edificio no se vendrá abajo. Jesucristo mismo y nadie más. Él es el fundamento correcto. Él es, nadie fuera de él. Mateo 16, versos 13 al 18. Pero algo que le quería decir ahí, dice Isaías, es una piedra preciosa sobre la cual se puede construir con seguridad. Y sabe, yo recordaba que cuando empecé en la vida cristiana, no sé si a usted le ha pasado, pero algo que a mí me pasó es que empecé a sentirme tranquila. Cuando uno está sin Dios, no está caminando en la vida cristiana, yo vivía como nerviosa, como que uno siente que los ladrones se le van a entrar a la casa, como que uno siente que alguien lo persigue en la calle, como que uno siente que va a haber pleito en la reunión en la que está, como que uno se siente nervioso, como que se siente inseguro. Ayer estaba montando bicicleta en la mañana y una moto se le atravesó a un carro y el señor de la moto le pitó porque casi lo atropella. Y el señor del carro se puso muy bravo porque le echó pito el de la moto y fue y se acercó a él como a quererlo como estrellar y también le pitó. Entonces el de la moto volvió y le pitó y el del carro frenó y como quien dice: pues bájese a ver cómo es la cosa. Y yo decía: oiga, pero qué intolerancia. Pensaba dentro de mí: ese es el mundo, el espíritu en que el mundo vive. Violencia, agresividad, falta de tolerancia, porque viven estresados. Entonces, quién sabe, ese señor del carro venía estresado, se encontró con el de la moto que seguramente también venía estresado, dos estresados, se encontraron, mejor que casi se agarran a puños. Porque cuando uno anda sin Dios, anda en conflicto. Cuando no se establece el cimiento correcto, hay vergüenza, puede pasar cualquier cosa. El profeta Isaías dijo: es una piedra preciosa principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Y yo les digo, queridos, cuando uno se acerca al Señor, lo primero que uno siente es tranquilidad, paz. Dígame qué tranquilidad es salir y poder mirar a la gente a la cara, no tener que cambiarse de andén, poder contestar el teléfono en paz. No sé si le pasaba, pero ¿cuántos padres tuvieron que decirle a sus hijos: si es para mí, diga que no estoy? No sé cuántos padres tuvieron que decirle a sus hijos: están timbrando, pero no abramos, no abra la puerta, hagámonos los que no estamos. Y cerraron las cortinas y apagaron las luces, porque andábamos como con cosas que teníamos que arreglar. A alguien había que pagarle un dinerito que no se le pagó, había que ponerle la cara a alguien. Pero cuando uno empieza a vivir la vida en Cristo, donde empieza a enderezar muchas cosas en su vida, entonces ya puede poner la cara y uno sale tranquilo con la frente en alto, porque nadie va a decir: con esta jovencita yo dormí ayer, a este lo vimos mal parqueado, estaba fumando vicio en tal esquina, a este otro lo vimos. No, porque cuando uno anda en el Señor, pues anda tranquilo. Por eso lo primero que le viene es seguridad. Cuando tú pones un fundamento correcto en tu vida, que es Jesucristo, vas a sentirte tranquilo. Y la tranquilidad no la brinda el dinero, la tranquilidad no la brindan las posesiones, la tranquilidad la brinda Jesús. Yo no escuché el amén. Jesucristo, Él es nuestra seguridad. Por eso me gusta lo que dijo el profeta Isaías: cuando ponemos la piedra angular, Jesucristo, la piedra viva, en nuestra vida, hay seguridad. En Primera de Pedro: no seremos avergonzados. El que cree en Él no será avergonzado. En Isaías: el que cree en Él vivirá tranquilo, no será sacudido. Cuando tú tienes un fundamento correcto. Ahora sí, Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, queridos, me impacta este pasaje. Espiritualmente, el fundamento de la iglesia es Cristo. La iglesia tradicional ha tergiversado este pasaje y ha dicho que es sobre Pedro que se ha edificado la iglesia, y por eso el Papa y los cardenales y todas esas jerarquías, que realmente la iglesia no está fundamentada sobre los hombres. La iglesia está fundada sobre la roca que es Jesucristo, y no hay otro fundamento. Lo dice claro la palabra y lo entienden los espirituales. Por eso, por ejemplo, David dijo en el Salmo 62, versos 1 y 2: en Dios solamente está encallada mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Versos 6 y 7. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Qué hermoso. David dijo, no es en los hombres, es en Dios. Mi salvación, mi cimiento es Cristo, Jesucristo. Entonces dijo, Él es la roca de mi salvación, porque es que la roca, el cimiento y la salvación están unidos. Tú vas rumbo a la salvación en la medida en la que establezcas un cimiento firme en tu vida cristiana. Si tu cimiento es Cristo, vas rumbo a la salvación y a la vida eterna. Pero tienes que establecer el fundamento correcto. Entonces David dijo, la roca de mi salvación, mi roca y mi refugio, mi salvación. Mire cómo las personas espirituales veían a Jesús desde un comienzo, a Dios como su roca firme, como su fundamento, como sobre el cual se iba a sobreedificar. El pasaje que leíamos inicial, pero cada uno sobreedifique. Mire cómo sobreedifica. O sea, cuide cómo sobreedifica. Tiene que tener cuidado, porque tiene que haber un fundamento bueno, correcto, y el fundamento es Cristo. Y usted me dirá, bueno, ¿y cómo fundamentamos o cómo edificamos sobre la roca? Entendiendo y teniendo claro que la roca es Cristo, ¿cierto? ¿Cómo edificamos sobre la roca? Yo creo que aquí todos han pasado por un encuentro. Todos han tenido un encuentro con el Señor. Usted dirá, en la iglesia insisten con la universidad de la vida, nos motivan a ganar las almas. ¿Por qué? Porque ¿cómo edificas tú un cimiento correcto sin tener un encuentro con Dios? Una persona empieza a sobreedificar sobre el cimiento correcto cuando tiene un encuentro con Dios. El encuentro cumple 5 objetivos. El primero de ellos, tener la revelación de la cruz. Un acercamiento con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo recuerdo cuando fui a encuentro. Y cuando fui a encuentro, para mí fue espectacular el mensaje de la revelación de la cruz, porque yo había escuchado de un Jesús diferente. Entonces a mí en el encuentro me explicaron que Jesús había padecido con el látigo romano, cómo era el látigo romano, con metal, incrustaciones de hueso, cómo había quedado el cuerpo de Jesús como una sola llaga. Me explicaron cómo eran los clavos, el diámetro de los clavos, más o menos de 15 centímetros, cómo habían enclavado a Jesús en la cruz, cómo había muerto y cómo habían demorado su muerte, haciendo que sus rodillas se doblaran para que aguantara un poco más y el padecimiento fuera más largo, cómo habían clavado la corona de espinas en su cabeza, cómo era la corona de espinas, que no era una corona sino era un casco que traspasó toda su cabeza, que se creció casi al doble del tamaño, que su rostro fue desfigurado, que le arrancaron las barbas. Cuando yo escuché todo eso, yo dije,
wow, esto es amor inigualable. Yo dije, esto no lo ha hecho nadie jamás, ni lo hará nadie por nadie. Solo Jesús por nosotros. Solo Jesús por su pueblo, por sus hijos, por nosotros, para perdón de pecados. Entonces, cuando uno entiende eso, yo creo que jamás se aparta del Señor. Cuando tú entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti, jamás te apartarías del Señor. Entonces empiezas a vivir en una nueva naturaleza. Yo no entiendo una persona que conoce y tiene claro el sacrificio y el gran amor inagotable, incalculable de Dios por nosotros, puede decir, chao, me voy al mundo, no quiero seguir siendo creyente. Complicado. No tuvo realmente un nuevo nacimiento. Por eso es tan importante establecer un buen fundamento. Entonces le decía los objetivos del encuentro. Primero, la revelación de la cruz. Segundo, sanidad interior. ¿Quién sana nuestro corazón sino Dios? El hombre o el espíritu del hombre soportará la enfermedad, dice la Biblia. Pero ¿quién soportará un espíritu angustiado? ¿Quién puede traer sanidad al alma, sanidad interior, sino Jesús? Nadie. ¿Quién te puede ayudar a perdonar al que te hizo daño? Dios. En nuestra propia naturaleza queremos vengarnos. En nuestra propia naturaleza queremos defendernos. Queremos pagar mal por mal, ¿cierto? Queremos como que vengarnos en nuestra propia naturaleza. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y tenemos un encuentro cara a cara con Jesús, tú tienes la capacidad de perdonar. Tú recibes la capacidad de perdonar. Y eso te hace libre. Y eso te da una nueva naturaleza y te hace ver a los demás diferentes, como hermanos en la fe. Y constantemente estamos perdonando. Nos perdonamos entre esposos, perdonamos entre líder y discípulo, perdonamos al prójimo, porque tenemos la capacidad de Dios. ¿Por qué? Porque tuvimos un encuentro cara a cara con Dios. Y sabemos que no dejamos que brote ninguna raíz de amargura en nuestros corazones que luego nos termina haciendo daño a nosotros mismos. Entonces erradicamos la amargura porque tuvimos un encuentro con Dios. Entonces primero la revelación de la cruz, lo segundo sanidad interior, lo tercero arrepentimiento. El objetivo del encuentro, uno de los objetivos principales, arrepentimiento. La persona que se encuentra con Dios tiene que saber que obró mal y que tiene que cambiar su manera de vivir y arrepentirse con Dios. Mi pecado confesé y no encubrí mi iniquidad, dijo David. Confesaré mis rebeliones, dijo David. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero sin arrepentimiento tampoco podemos levantar un cimiento correcto. Por eso el encuentro es definitivo. Pero el encuentro debe cumplir los 5 objetivos. No es que venga la charla de la revelación de la cruz y a lo demás no pude ir y ya tuve mi encuentro. No, se deben cumplir los 5 objetivos. La persona debe arrepentirse. Si no se arrepiente, ¿cómo levanta un edificio fuerte, vigoroso, con un cimiento correcto, si ni siquiera se ha arrepentido? Entonces la revelación de la cruz, dijimos, sanidad interior, arrepentimiento. Lo cuarto, liberación. ¿Qué tiene que tener una persona que tiene un encuentro con el Señor? Liberación. Que esos demonios que le esclavizaban ya no lo esclavicen más. Que ese demonio que lo ataba al vicio, a la pornografía, que ese demonio que lo ataba a la depresión, a vivir en tristeza, ya no lo ate más. Tiene que recibir liberación para poder seguir sobre edificando, para que se levante el gran edificio que el Señor quiere que se levante. Y lo quinto, la llenura del Espíritu Santo. Debe recibir la llenura del Espíritu Santo, lo recibió Pablo. La llenura del Espíritu. ¿Cómo usted puede seguir una vida cristiana sin compañía del Espíritu Santo? ¿Sabe? Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, enviaré al Consolador. Él estará con vosotros para siempre. Él les mostrará las cosas que habrán de venir y les dice todo lo que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Lo recibió el apóstol Pedro. Le dijo Jesús en el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe? Jesús reúne a sus discípulos, miremos el panorama, y les dice, bueno, ¿y qué dice la gente que yo quién soy? Como que les dice, bueno, venga aquí, un ratico charlemos, ¿qué dice la gente de mí? Y le dijeron, no, pues la verdad, Jesús, unos dicen que tú eres Elías, otros que Jeremías, otros que un profeta. Y él dijo, bueno, finalmente siempre hablarán.
pero ustedes, mis discípulos, los que me siguen, los que están levantando un cimiento correcto y fundamentando su vida en la roca, ¿qué dicen que soy yo? A Jesús le interesaba saber qué pensaban sus discípulos de él, no qué pensaba el resto, qué piensan los de afuera, no, qué piensas tú de Jesús, qué piensas tú de Jesús. ¿Estás poniendo el fundamento correcto? Entonces Pedro, aventado él que es todo acelerado, dijo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Fíjese, todos los pasos del encuentro Pedro cumplió. Pedro tuvo la revelación de la cruz, porque le dijo: tú eres el Cristo. Y el que le estaba hablando era Jesús, que no había muerto. Y Cristo significa el que muere en la cruz. O sea, no había muerto el que le estaba hablando, y él le dijo: tú eres el Cristo. Y no había muerto, no había sido crucificado. O sea, él tuvo una revelación espiritual. Tú eres el Cristo. Por eso Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Queridos, cuando recibimos o cuando establecemos el cimiento correcto en nuestras vidas, el Espíritu Santo te mostrará lo que debes hacer. El Espíritu Santo te guiará, el Espíritu Santo te dirigirá, pero cuando tú estableces el cimiento correcto. Él tuvo una experiencia espiritual reconociendo al que murió en la cruz, tuvo la revelación de la cruz, tuvo la llenura del Espíritu Santo. No fue su naturaleza humana, porque él conocía a Jesús como el hijo del carpintero, pero recibió una revelación y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la obra del Espíritu Santo. Jesús lo había dicho en Juan 16, versos 13 y 14. Juan 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, cuando venga el Espíritu de verdad, que es Jesús, Él os guiará a toda verdad. O sea, Él nos guiará a Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Queridos, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, el Espíritu Santo tiene que guiarlo a la verdad. Si no, tú estás viviendo de una manera religiosa, porque hay algunos que se acostumbran a vivir de manera religiosa, imaginando cosas, acomodando cosas a su parecer, a lo que quieren conseguir, a lo que quieren alcanzar, mas no a la perfecta voluntad de Dios. Una persona me decía: yo a veces no cuento las cosas que voy a hacer, porque si las cuento no me suceden. ¿Qué pasaba? Cuando las contaban le daban un consejo, y él sentía que no era lo que él quería, porque él quería hacer otra cosa. Entonces mejor no cuento, con eso yo hago lo que me parece. Algunos actúan así, pero cuando uno pone un cimiento correcto, que es Cristo, ya no se ciñe uno, otro lo ciñe a uno, y el que lo ciñe es el Señor. Y el que te aconseja generalmente es otro. No nos aconsejamos nosotros a nosotros mismos, nos aconseja otro para nuestro bien, nos aconseja otro para poder vivir en la voluntad del Señor, ¿cierto? Si nos aconsejamos nosotros a nosotros mismos, pues estaríamos mal. Pedro recibió una revelación del Espíritu Santo y fue confirmada por el Señor. Entonces, tener un encuentro con Dios te asegura de empezar a sobreedificar en el fundamento correcto. Entonces, lo primero es tener un encuentro con Dios que cumpla los 5 objetivos, que tú digas: oiga, yo sí me arrepentí, yo estoy viviendo una nueva naturaleza. Ahí ya empezaste a edificar, a sobreedificar sobre el fundamento correcto, que es Jesucristo. Y lo segundo es vivir por la palabra. Para usted poder levantar un gran edificio, ya tuvo un encuentro con el Señor, ya estableció la piedra angular como el fundamento de su vida, pero ahora necesita levantar el edificio. ¿Cómo lo va a levantar? Viviendo por la palabra. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no cayó la casa?
estaba fundada. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Si usted es mujer, ponga a una mujer insensata, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué hace la diferencia entre el hombre sabio y el necio, como lo dice en otra versión? Entre el sensato o el insensato. ¿Qué hace la diferencia? ¿Las pruebas? ¿Los vientos, los ríos, las tormentas, la inundación? No, porque a ambas casas les vinieron. Al hombre sensato y al insensato, el que edificó sobre la arena y sobre la roca, a ambos les vinieron los ríos, las tormentas, las tempestades. La diferencia, queridos, la hace el cimiento sobre lo que edificaron. El hombre prudente edificó sobre la roca, entonces la casa no se vino abajo. El hombre insensato edificó sobre la arena. La arena es mi propia estabilidad, lo que yo tengo como estabilidad, lo que me genera estabilidad. Edificar sobre la arena es creer que yo puedo por mi talento, es creer que yo puedo por mis conocimientos, es apoyarme en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo, en mis hijos, en mis cosas, en el dinero que tengo ahorrado, en lo que he logrado alcanzar. Eso es edificar sobre la arena. Cuando tú edificas sobre la roca, tú reconoces: lo que tengo me lo ha dado Dios. Cuando tú edificas sobre la roca, dices: esto no es mío, es del Señor. Ni siquiera mi ministerio es mío, porque es del Señor. Las almas son de Dios. Cuando tú edificas sobre la roca y te comportas como un hombre sabio, edificas a tus hijos en el temor a Dios. Padres, educad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, dice la palabra. El hombre sensato dice en su casa a qué hora se entra y a qué hora se sale, de qué amigos se rodean sus hijos. El hombre sensato cuida lo que ven sus hijos en internet. El hombre sensato ora y bendice los alimentos y procura que sus hijos hagan un devocional y lleven una vida espiritual. El hombre sensato, la mujer sensata procura que su marido le sirva a Dios. La mujer sensata o la mujer sabia procura que su casa esté en orden, procura ser diligente, procura hacer rápido las cosas para poder participar de la célula presencial, procura mantener a sus hijos en disciplina. La mujer sensata procura crecer espiritualmente para seguir siendo sabia y virtuosa. Entonces sus hijos la alabarán y su esposo la llamará bienaventurada. La mujer sensata. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo estás edificando? ¿Sobre la arena o sobre la roca? El cimiento tiene que ser fuerte, porque yo veo aquí, queridos hermanos, yo por la fe veo grandes edificios, pero no se deben venir abajo. Que no nos pase sobre como la casa que se vino abajo y fue grande su ruina porque se edificó sobre la arena. Edifique sobre la roca que es Cristo. Edifique sobre la roca que es Cristo. Entonces no estará siempre con sus hijos. Hay un día en el que sus hijos tendrán que tomar decisiones por sí solos. Vienen días donde sus hijos tendrán que ser probados y tendrán que asumir y pasar por tentaciones y tendrán que decir sí o no, sin que usted esté al lado diciéndole: diga esto, diga lo otro. Si no se edificó sobre la roca, son los padres que luego tienen que lamentarlo y llorar lágrimas de sangre de ver cómo el edificio de sus hijos se viene abajo. Cuando se edifica sobre la roca, pasará el tiempo y se levantará un gran edificio, y usted mirará en un futuro a sus hijos y dirá: bueno es Dios, bueno es Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Pero hay que edificar sobre la roca, hay que edificar. Pasaremos por pruebas, claro que sí. El apóstol lo dijo en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Al hombre sensato lo golpearon los ríos?
¿Vinieron los vientos fuertes? ¿Golpearon con ímpetu la casa? Sí. ¿Qué hizo la diferencia? El cimiento. El cimiento firme hizo que la casa no se viniera abajo cuando vinieron los ríos, las tormentas, las tempestades y las inundaciones. Queridos, si tú edificas como hombre sabio, como mujer sabia, sensata, sobre la roca, tu casa, tu negocio, tus hijos, tu ministerio, estarás levantando a otros. ¿Sabes? Los líderes que edifican a sus hijos, a sus hijos espirituales, sobre la roca firme que es Cristo, verá grandes edificios y alabará al Señor en el tiempo postrero. El camino al cielo no elude tribulaciones. Sería mentira decir. No, el camino al cielo va a pasar por tiempos difíciles, pero no será avergonzado, como dijo Isaías. No será sacudido, como lo dijo Pedro, sino que si usted pone un fundamento correcto en su vida, en su casa, en sus negocios, con sus hijos, se levantará un gran edificio. Así de que la invitación hoy es a que usted piense: el que me oye y guarda mis palabras, le compararé a un hombre prudente. La que me oye y guarda mis palabras, le compararé a una mujer sabia que edificó sobre la roca. ¿Cómo nos estamos comportando? Queridos hermanos, la pregunta hoy es: ¿está edificando sobre la roca? ¿Es usted un hombre o una mujer sabia, sabio, prudente, sensato o insensata? ¿Anda más preocupado por otras cosas que por crecer espiritualmente? Queridos, el hombre sabio, sensato, pasa tiempo con la palabra de Dios. El hombre sabio busca crecer espiritualmente porque quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere edificar su casa, sus hijos, su ministerio, su familia sobre la roca. El hombre sabio procura que sus hijos busquen a Dios. El hombre sabio no vive trabajando y trabajando y trabajando y trayendo dinero y mercado a la casa. Más que eso lo debe dejar, eso lo debe hacer. Pero el hombre sabio procura el crecimiento espiritual de su familia, procura pasar tiempo con Dios, procura conocer la voluntad de Dios. El que me oye, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó sobre la roca. Queridos, sí que nos toca trabajar en esto, porque los vientos van a venir, los ríos ya los ha vivido. Hay inundaciones que han hecho que uno sienta que se ahoga, pero no nos hemos ahogado los que han edificado sobre la roca. Así como yo sé que usted ha podido ver la ruina de los que hicieron a un lado al Señor, y la caída y la destrucción de la casa fue grande, conforme lo dice la palabra. Así de que la invitación es a escuchar al Señor. Busque la oportunidad en todo tiempo. Ahora estamos en célula presencial. ¿Sabe? Yo me siento súper feliz de verme con mis discípulos. Antes no sabía si me estaban prestando atención o no, porque en la casa los niños, el televisor, el que timbró, el que llegó, se desconectó, se descargó el celular, se cayó la señal de internet, pasaban muchas cosas. A veces uno hasta veía a los discípulos en el carro manejando y conectados. Una discípula le decía yo: ¿cómo te fue en tu encuentro con el Señor? Me dijo: bien, pastor, aunque me tocó acabarlo de ver manejando. Y yo dije: manejando. Yo no imagino el arrepentimiento, uno arrepintiéndose con Dios manejando, ¿no? Pendiente de no estrellarse con otro y pidiéndole perdón al Señor. Gracias al Señor que estamos pasando al otro lado y volvemos a la presencialidad. Los encuentros de aquí en adelante van a ser presenciales, solamente presenciales. El que quiera tener un encuentro con el Señor y cumplir con los 5 objetivos viene de manera presencial a la iglesia. Porque si no, ¿qué encuentros estamos teniendo? ¿Qué nuevos nacimientos? Gracias al Señor estamos pasando al otro lado y Dios nos da la oportunidad de levantar un cimiento firme en nuestra casa, en nuestra vida espiritual, porque necesitamos ser esos edificios grandes. Por eso necesitamos estar conectados con el Señor. Procure cualquier oportunidad que usted tenga de crecer espiritualmente. Será el Señor queriendo que el edificio crezca. Así está su célula. Ahora nos toca incomodarnos. Entonces antes
Usted quería ver la célula, recibirla debajo de las cobijitas caliente, en su cama. Pero ahora vamos a incomodarnos nuevamente por el Señor. Sacúdase de las cobijas, organice el tiempo, deje el almuercito, la comida hecha, organice los niños y vaya para la célula, porque el Señor quiere levantar un gran edificio con usted. Pero eso depende de cada uno, necio o insensato, sabia o insensata, prudente o imprudente. ¿Cómo queremos ser? Procure estar cerca del Señor y de su palabra. Viva por la palabra. Entonces se levantará un gran edificio. Porque los planes de Dios son grandes. Las bendiciones de Dios son grandes. Y necesitamos vivir en esa bendición, en la perfecta voluntad de Dios. No le quiera torcer el brazo a Dios, tratando de acomodarle su propia voluntad a la voluntad de Dios. Porque así no funciona con el Señor. Él es el que dice, el arquitecto, cómo es el edificio. Usted procure tener el cimiento correcto, levantar el fundamento correcto. Entonces el Señor podrá sobreedificar sobre ese cimiento correcto que es Jesucristo. Un gran edificio. La palabra de Dios es capaz de levantar en nosotros, dentro de nosotros, un edificio de fe muy fuerte y muy grande. Pero usted debe trabajar en ello. Puestos en pie, por favor. Y yo quiero que usted cierre los ojos y piense si tal vez cuando llegó al Señor planificó un gran edificio. Piense si cuando llegó al Señor tenía muchos sueños y planes, que algunos de ellos tal vez se han derrumbado, tal vez se han venido abajo. Algunos de ellos tal vez aún se olvidaron, porque entró la duda, porque entró el temor. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es el edificio que debes cuidar? Tu familia, tu ministerio, tu negocio, tu trabajo, tus hijos. ¿Estás edificando sobre la roca con un cimiento firme? Usted es el que tiene la última palabra, el que decide cómo va a edificar su casa. Porque vendrán las lluvias, vendrán los ríos, los vientos, tal vez golpearán la casa, pero la casa que fue fundada sobre la roca no se vendrá abajo, no será avergonzada, no caerá, porque fue fundada sobre la roca. Y hoy le hablo a esos hombres sabios, prudentes. Levante sus manos al cielo. Déjeme orar por los hombres hoy en el nombre de Jesús. Señor, dale la unción, la sabiduría, la determinación a cada hombre de este ministerio, de estos ministerios, para ser esos hombres prudentes que edifican sobre la roca, que edifican su hogar, sembrando en su esposa semillas de amor, de detalles, de comprensión, escuchándola. Que siembran en sus hijos, edificando sobre la roca que es Cristo, prestando atención a lo que ellos hablan, a lo que opinan, a sus gustos, a sus anhelos, a sus peticiones, a sus amigos, a su estudio, a lo que ven en internet, con quién se relacionan. Disciplinas dentro de la casa, edificando sobre la roca que es Cristo. Dios es un Dios de orden. Hoy, Señor, oro porque esos hombres sacerdotes de su casa lideren como tú quieres que lo hagan, para que crezcan como grandes edificios. Mujeres sabias que aconsejan de parte del Espíritu Santo a sus hijos. Así como Pedro tuvo una revelación del Espíritu Santo, yo oro por mujeres llenas del Espíritu Santo, mujeres llenas de Dios, que hablen a sus hijos, que hablen a sus discípulos de parte del Espíritu Santo, no movidos por sus propios quereres, pareceres, sino llenos del Espíritu Santo. Hijos que se levanten a hacer luz, porque edificaron sobre la roca. Pueden venir tentaciones, pueden venir invitaciones, pero permanecerán firmes porque han edificado su vida, su casa, su vida espiritual sobre la roca que es Cristo. Yo veo espiritualmente grandes edificios,
El Señor está levantando grandes edificios, ese edificio llamado casa, ese edificio llamado hijos. El Señor está levantando un edificio grande llamado ministerio, pero es necesario que edifiquemos sobre la roca para que el edificio permanezca, para que el edificio no se venga abajo. Tú necesitas edificar sobre la roca, sobre Cristo. Entonces, cuando ya no estés, cuando tus hijos tengan que tomar decisiones solos, tú dirás: valió la pena, Señor, gracias. Señor, gracias, valió la pena. Cuando tú veas a tus discípulos caminar con el Señor y veas ese gran edificio que han levantado con un bonito hogar, con familias sacerdotales, tú dirás: Señor, gracias, valió la pena. Mientras otros tal vez disfrutaban la vida y tú le servías al Señor. Mientras otros hacían muchas cosas movidos por emociones, tú doblabas rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando veas el gran edificio, pasado el tiempo, dirás: valió la pena, Señor, gracias. Valió la pena, Señor, el esfuerzo. Valió la pena, Señor, el sacrificio. Valió la pena, Señor, los ayunos. Valió la pena, Señor, la intercesión. Valió la pena el ir a célula. Valió la pena incomodarme por tu palabra. Valió la pena, Señor. Tus hijos te llamarán bienaventurada, tu esposo te alabará. A los hombres sus hijos los honrarán. En la vejez te visitarán, se alegrarán de ti, y tú te alegrarás de tus hijos y verás el gran edificio que el Señor hizo de ellos. Porque sembraste, porque levantaste un cimiento correcto, el cimiento verdadero que es Cristo, y dirás: valió la pena, Señor. Valió la pena el esfuerzo, el negarnos a nosotros mismos, tantas renuncias para servirte, conocer tu voluntad para seguirte. Valió la pena, Señor. Grande será el edificio. Tú vas a ver con los ojos de la fe un gran edificio llamado ministerio. Tú vas a ver con los ojos de la fe un gran edificio llamado familia. Porque el Señor ha preparado para ti bendiciones espirituales. Pablo dijo: bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esas bendiciones las recibirás siempre y cuando te asegures de levantar tu casa sobre el cimiento correcto que es Cristo, sobre el cimiento verdadero que es Cristo. Él es el fundamento, sobre Él sobreedificamos, sobre el cimiento correcto, sobre el cimiento verdadero. Él es la roca de nuestra salvación. Dígale hoy como dijo David: roca mía, castillo mío, mi libertador, mi refugio, la roca de mi salvación eres tú, Señor. La roca de mi salvación, la salvación de mi casa, la salvación de mi negocio, la salvación de mis hijos. Mi roca, mi salvación eres tú, Señor. No hay otro fundamento, solo tú, Jesús, solo tú, Señor, y nadie fuera de ti. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se levantan hombres sensatos. Hoy declaro que se levantan mujeres sensatas en esta iglesia, con un fundamento firme que nadie lo puede remover, en el nombre de Jesús, en Jesucristo. Y se levantan grandes edificios que glorificarán al Señor, templos santos que glorificarán al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera saber si tenemos invitados hoy, personas que nos acompañen por primera vez en la iglesia. Me gustaría hacer una oración por ellos. Déjenme ver su mano en alto. ¿Tenemos algún invitado que venga por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Alguien más por acá? Hay un hermano, bienvenido. ¿Sabe? El Señor no se equivoca, bienvenido. El Señor no se equivoca. ¿Sabe? Él anhela que ustedes empiecen a poner el cimiento correcto. Y el cimiento correcto es Jesús. Sobreedificamos sobre ese cimiento. Entonces se levantará un gran edificio. Es la invitación del Señor. Queremos darles un saludo de bienvenida, pero voy a invitarla a que ponga su mano derecha en el corazón. Quiero hacer una oración por ustedes. Los invitados nuevos, pongan su mano derecha en el corazón y diga después de mí: Señor Jesús, tal vez no había puesto el cimiento correcto,
pero hoy quiero edificar mi vida sobre el fundamento correcto que eres tú, Jesucristo. Por eso quiero abrirte mi corazón. Quiero que entres hoy, seas mi Señor y mi Salvador. Quiero levantar mi vida como un gran edificio y que todos los sueños y planes que tenías para mí se hagan realidad, Señor. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero caminar contigo a partir de ahora y que tú seas el cimiento y el fundamento de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Y le damos un aplauso de bienvenida a estos hermanos. En la parte de atrás, ustedes que vienen por primera vez, hay unas personas está Edison con el cartel de bienvenidos. Ellos quieren darles un saludo especial y quieren invitarles a las reuniones y compartir con ustedes 2 minuticos. Así que por favor diríjase donde están ellos. La persona que les invitó les va a acompañar. No sé quién les invitó, pero esa persona les va a acompañar para que sigan por favor a Edison y a Daisy. Puestos en pie todos, vamos a terminar. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Sus manos en alto. Los hermanos que vienen por primera vez, no se les olvide acercarse a la parte de atrás. Allá está Edison con el cartel de bienvenidos, para que no se vayan sin que podamos compartir 5 minuticos con ustedes. Hoy declaro, Señor, que hombres y mujeres sensatos y sensatas hay en esta iglesia. Que tú nos ayudas a sobreedificar sobre la roca que eres tú, nuestro fundamento correcto. Salimos en victoria y en bendición de la iglesia. Damos gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Una feliz resto de semana para cada uno de ustedes. Les amamos. Dios les bendiga. Check the mic and make sure it sound right, boys. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Diga al débil, fuerte soy en Jesús. No puedo
pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No puedo